Estamos en la pizarra, jóvenes, me confirman, por favor. ¿Sí? Sí, profe, estamos en la pizarra. Ok. Bueno, pongan atención. Vamos a suponer, vamos primero con un repaso de ecuaciones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo la ecuación, ejemplo, seno de tita menos el coseno de tita igual a 0. Y tengo esta ecuación que está acá. Y me dice el problema, determinar todos los valores de tita que verifican la ecuación. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿cómo nosotros vamos a encontrar a resolver esto? Lo primero que ustedes hacen es escribir nuevamente la ecuación. Algunos de ustedes dirían, profesor, ¿yo puedo pasar este coseno de aquí para el lado derecho? Sí, pero lo pueden dejar ahí y pueden dividir todo entre el coseno de tita. ¿Por qué voy a dividir entre el coseno de tita? Para que me quede aquí esta expresión, seno de tita, ¿cierto? Partido entre el coseno de tita menos el coseno de tita partido entre el coseno de tita y 0 entre el coseno de tita. Indudablemente que cuando yo voy a calcular aquí el seno sobre el coseno, nosotros sabemos que esa expresión me da a mí como resultado la tangente de tita. Y que cuando yo simplifico este coseno con este coseno me da 1. Y que cuando yo tengo 0 partido en coseno, eso me da 0. Eso se hace con la finalidad de que la tangente del ángulo tita yo pueda despejarla y me quede que sea el valor de 1. ¿Con qué finalidad o cuál es el fin de determinar esto? Es porque yo quiero escribir a tita como el arco tangente del valor 1. Quiere decir que en todo caso aquí yo tengo que conseguir cuánto vale tita. Ahora, ¿cómo se puede hacer esta expresión acá? Hay dos formas. Uno, lo pueden hacer con la calculadora. Entonces yo me voy aquí y voy a abrir una calculadora y voy a compartir con ustedes la calculadora para que se den cuenta. Entonces ustedes dicen, bueno, yo tengo que calcular el arco tangente de 1. Entonces escribo 1 y le digo a cotangente. ¿Cuánto me dio? 45 grados. Pero resulta que no solo esa es la solución, porque si nosotros volvemos a la expresión donde nosotros estamos trabajando en la pizarra, aquí me está dando indudablemente de que el ángulo que nosotros acabamos de calcular con nuestra calculadora o cualquier calculadora me dice que el ángulo es 45 grados. Pero eso va un poco más allá. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una circunferencia. Vamos a suponer que es esa que está ahí. Y yo voy a trazar ahora el eje X y voy a trazar aquí el eje Y. Por supuesto, no está muy elegante que digamos. Y ahora voy a trazar aquí una recta que pase. Ya va. Una recta que pase por el origen y me corte el primer cuadrante en dos ángulos iguales. ¿Qué indica esto, jóvenes? Que yo sé que desde este punto a este punto, todo el ángulo es 90 grados. Quiere decir que el ángulo que hay desde aquí hasta aquí son 45 grados. Es decir, que la solución me está dando aquí, en 45 grados. Pero en este primer cuadrante, el coseno es positivo y el seno es positivo. ¿Por qué? Porque el coseno se corresponde al eje X y el seno se corresponde al eje Y. Si voy al segundo cuadrante y yo quiero saber de que cuánto me da el resultado simétrico acá, resulta que el coseno en el segundo cuadrante es negativo y el seno en el segundo cuadrante es positivo.
Pero recordemos que si yo voy a calcular la tangente de un ángulo θ, la tangente es el seno del ángulo sobre el coseno del ángulo. Quiere decir que al dividir más entre menos me da menos, aquí no hay solución. En el tercer cuadrante, nosotros sabemos que tengo el coseno, que se corresponde con este, que es negativo, y el seno, que se corresponde con este eje, que es negativo. Ah, pero si yo tengo menos y lo divido entre menos, me da positivo. Quiere decir que aquí también hay una solución. Ahora, ¿cuánto vale esa solución? Bueno, yo vengo y tomo acá y doy un giro hasta que llego donde está la solución. Por supuesto que si desde aquí hasta aquí hay 180 grados y yo le sumo 45 grados, el ángulo que me está dando este ángulo azul que está acá son 225 grados. Quiere decir que esta es otra solución. Aquí no, porque ya en el último cuadrante, cuando yo tengo el cuarto cuadrante, el coseno es positivo, pero el seno es negativo. Entonces ese tampoco me sirve. Este es positivo y este es negativo. Entonces, ¿cuáles son los cuadrantes que se escogen donde la tangente me está dando positiva? Que son estos dos. Entonces uno dice, ah, bueno, yo voy a tener entonces de que θ va a ser igual a 45 grados, que es este, más un número de vueltas indeterminado que no puedo saber cuánto es. Pero nosotros habíamos visto que para poder escribir eso yo tendría que escribir k veces 360 grados. Recuerden que k pertenece al conjunto de los números enteros, que pueden ser positivos o pueden ser negativos. Si k es 0, me da el primer resultado. Si k es 1, una vuelta y el primer resultado. K2, una vuelta y el segundo resultado. Y así sucesivamente. Ahora, tenemos que ver cómo escribimos el otro. Tomemos otra hoja. Quiere decir que cuando yo voy a escribir el otro ángulo, θ, el otro ángulo θ va a ser 225 grados más k veces 360 grados. Y aquí tengo todas las soluciones para esta ecuación que está dada aquí, que está en verde. Ahora, ustedes tienen la opción, si no lo pide el problema, de escribirlo en grados o escribirlo en radian. Si lo vamos a escribir en radian, vamos a escribir bien esto. En radian, 45 grados, entonces ustedes dicen θ, entonces tiene que ser 45 grados, que es pi cuarto. Y le suman 2k pi. ¿Por qué 2k pi? Porque recuerden que 2pi es 180. Y que k pertenece al conjunto de los números enteros. Y la otra solución sería 225 grados, que eso sería 5 pi cuarto, más 2k pi. Ustedes dirán, profesor, ¿y dónde sacó usted ese 5 pi cuarto? Fíjense, pi es 180 y pi cuarto es 45. Y si yo sumo esto, 4 por pi son 4 pi. Como esto está partido en 1, 1 por pi me da pi. Y 4 por 1 me da 4. Y 4 más 1 me da el 5 que tengo acá. Entonces, esta sería la respuesta en el sistema radian, o esta sería la respuesta en el sistema grado. Entonces, ¿qué vamos a evaluar nosotros el día lunes? Un ejercicio que tenga que ver con una ecuación de esta donde ustedes tengan que desarrollar esto. Insisto, ustedes tienen que ir categorizando cada una de las cosas, ¿no? Ahí ustedes tienen que ir señalando, bueno, dividir por coseno, ustedes tienen que ir señalando que se simplifica, ustedes tienen que ir señalando cómo calculan el ángulo, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Eso es para la tarea evaluada del día martes, Exacto. que es la que quedó pendiente del paro, ¿no? Sí, Ya. muy bien. Profe, ¿podría explicar de lo que hizo desde que la verdad es que me perdí desde que sacó los 45 grados de tita? Ok, los 45 grados está claro, ¿cierto? Sí. Una forma en que usted pueda ver los ángulos que son solución es que usted también pueda hacer esto. Mire, voy a compartir nuevamente usted o con todos ustedes la calculadora. Estoy en la calculadora. Voy a borrar esto. Si yo pongo, por ejemplo, 45 grados en el sistema de Gray, mírenlo aquí, y yo le doy tangente, ¿cuánto me da? 1. Quiere decir que 45 grados es una solución para lo que usted quiere buscar.
Voy a borrar esto. Y ahora voy a escribir en el tercer cuadrante, que fue donde nos dio 225. Entonces usted puede decir 225, estamos en degré, y le calcula la tangente. ¿Cuánto me da? 1. Quiere decir que tanto el ángulo de 45 como el ángulo de 225 es solución. Supongamos que usted está en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante usted tendría que sumar los 90 grados más 45, y eso serían 135 grados. Pero si yo digo 135 y estoy en grados y le digo la tangente, me da -1. Quiere decir que en el segundo cuadrante no puedo tomar ese valor. Lo mismo ocurre si yo en vez de estar en el segundo cuadrante me voy al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante serían 270 más 45, es decir, 315 grados. Vamos a ver si es 315. 315 grados. Estoy en degré y le digo tangente. Y miren cuánto me da, -1. Entonces, -1 no puede ser una solución. Las soluciones son 1 y 1. Es decir que la tangente de 25 y la tangente de 45, esos son los dos ángulos con los cuales usted va a trabajar. Entonces, esa es una forma alternativa de usted poder determinar con cuál ángulo va a trabajar la solución de esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Muy bien. El día pasado mañana yo voy a hacerle otro repaso de esto con otro estilo de ejercicio. Voy a trazar una línea aquí en verde y voy a trazar una ahora aquí en rojo. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué? Bueno, porque voy a hacer otro estilo de ejercicio. Vamos a hacer ahora un ejercicio que tenga que ver con los límites. Para la prueba, la que ustedes van a presentar el día jueves de la próxima semana, les puede salir un ejemplo como este. Voy a colocar aquí ejemplo. Le puede salir un ejemplo que diga determinar delta para que exista el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 9, determinar delta para que exista el límite de esto que está acá. Entonces ustedes dicen, profesor, ¿y cómo haríamos nosotros en la prueba? Bueno, en la prueba aparece un enunciado como este, entonces ustedes tienen opción A, delta igual a algo. Opción B, delta igual a algo. Opción C, delta igual a algo. ¿Qué números van a aparecer por acá? Bueno, no lo sé. Pero ustedes en estos números, ustedes tienen que seleccionar el A o el B o el C, cualquiera. Es decir, como se hizo en la primera prueba, ustedes simplemente tienen que seleccionar. Ahora, esta selección se hace cuando ustedes sacan las cuentas de esto. Esto lo tienen que hacer ustedes en el cuaderno. Esto no lo tienen que presentar ustedes, porque si me presentaran todo esto, no alcanzan 2 horas para hacer la prueba. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Solución. Ustedes dicen, yo tengo que encontrar delta, porque ese es el delta que yo tengo que seleccionar aquí. Pero para poder hacer eso, yo tengo que determinar el límite. El límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 9. Si x tiende a 2 por sustitución directa, ustedes dicen, bueno, esto aquí es 2 a la 2 menos 9. Eso es 4, le resto 9. Y eso es menos 5. Entonces ustedes dicen, ya conseguí el valor del límite. Entonces ahora lo voy a hacer por definición. Entonces ustedes dicen, bueno, por definición, según la teoría que nosotros vimos, se debe verificar que para todo número épsilon mayor que 0, debe existir un delta mayor que 0, tal que se debe verificar que 0 va a ser menor que x menos el valor al cual está tendiendo el límite, que es 2. Y todo eso menor que el delta. Y eso va a implicar de que la función, que es esta, y ustedes escriben x al cuadrado menos 9, menos el resultado del límite, pero el límite me dio menos 5, que es este,
tiene que ser, perdón, tiene que ser esto, todo esto menor que epsilon. Por la teoría que nosotros vimos, nosotros habíamos aclarado que todo esto lo íbamos a identificar como 1 y todo esto que está acá lo íbamos a identificar como 2. Y que a partir de allí yo iba a seguir haciendo el estudio de eso. Entonces ustedes decían, bueno, en la parte de 1 yo decía, en 1, que es este, ustedes solo escribían que el valor absoluto de x menos 2 era menor que el delta. Entonces esa parte que estaba ahí, ustedes la encerraban. Ojo, voy a marcar aquí con un asterisco porque lo vamos a utilizar más adelante. En 2, que era donde ustedes tenían que resolver, ustedes tenían el valor absoluto de x al cuadrado menos 9, fíjense, ¿no? X al cuadrado menos 9, pero como este menos con este menos me da más, ustedes escribían aquí más 5. Y eso era menor que epsilon. Es decir, que eso lo podían escribir ustedes como x al cuadrado menos 4, menor que epsilon. Entonces esta parte que está aquí, ustedes también la encuadraban. Y cuando estaban aquí, ustedes decían, esta parte hay que resolverla. Resolver. Entonces ustedes colocaban, no perdamos de vista, esto está acotado a la derecha por esto. Voy a trabajar con esto. Es decir, que cuando trabaje con esto y yo acote algo, lo que está a la derecha de lo que yo resuelva aquí va a ser igual al epsilon. Entonces yo tengo aquí x al cuadrado menos 4. Pero eso es lo mismo que escribir x menos 2 que multiplica a x más 2. Es decir, que x al cuadrado menos 4, que es diferencia de cuadrado, es esto. Pero esto que está aquí, que es esto, que es lo mismo que está aquí, yo lo puedo escribir como el valor absoluto de x menos 2 por el valor absoluto de x más 2. Pero resulta que x menos 2 por asterisco menor que delta. Es decir, que este lo tengo. Porque esto es menor que delta. Pero resulta que este que está aquí es una interrogante para mí. Tengo que resolver. ¿Cómo se resuelve eso? Buscando una cota. La palabra cota significa un número. Entonces ustedes dicen, consideremos delta igual a 1. Y ustedes dirán, profesor, este valor que está aquí, ¿lo tenemos que dar nosotros o usted nos lo va a dar? Yo se los doy. En la prueba yo le doy estos valores. Entonces, se sabe que x menos 2 es menor que delta, porque ese es el rojo que está aquí. Pero si delta es igual a 1, porque lo estoy escogiendo acá, me va a quedar entonces que x menos 2 va a ser menor que 1. Pero yo necesito es x más 2, porque este es mi interrogante. Entonces resuelvo esto, quito la barra y digo, menos 1 va a ser menor que x menos 2 y va a ser menor que 1. Para que me dé 2 en esta parte, yo a todo esto le voy a sumar 4. Entonces me queda menos 1 y le sumo 4. X menos 2 y le sumo 4. 1 y le sumo 4. 4 menos 1 me da 3. 4 menos 2 me da 2. Y 4 más 1 me da 5. Entonces ustedes dicen, ya encontré el x más 2, que es el que yo estoy buscando aquí. Entonces, como yo lo tengo que acotar, digo, entonces, el valor absoluto de x más 2 va a ser menor que 5. Y lo dejo por aquí. Ahora, yo retomo el ejemplo, este que está aquí, que lo voy a marcar en verde. Y esto que está en verde lo voy a volver a escribir abajo. Entonces digo, ¿cómo? 2 puntos, y escribo igual. X menos 2, X más 2. Ya sabemos que esto es menor que el delta. Y que esto es menor que 5, que es este que está aquí.
Pero todo esto a la derecha es menor que el éxilo. Entonces, si esto que está aquí, que es lo mismo, es menor que el éxilo a la derecha, es porque esto que está acá, el delta por 5, debe ser igual a éxilo. Conclusión de esto, delta es igual a éxilo sobre 5. Y esta es la respuesta final. ¿Qué indica esto? Que ustedes cuando tengan la opción acá, debe aparecer en algún lugar de esto el éxilon partido ¿en cuánto? En 5. Supongamos que aparece aquí éxilon partido en 5, entonces ustedes escogen este. ¿Estamos de acuerdo? Así va a salir uno. Uno o dos, no recuerdo. Ya las pruebas están listas. Profe, ¿Sí? entonces eso sería para la prueba. Sí. Ya, Sí. ¿y la tarea entraría solo trigonometría? Sí. Pero para la prueba va trigonometría y límite. Es decir, van las dos Ah, cosas, pero solo para selección. ¿Ya? ya. Ok, tomemos otra hoja. Y vamos a seguir más o menos con ejercicios que son modelos de la prueba. Supongamos que yo ahora tengo otro por acá. Y digo ejemplo. Y supongamos que yo les digo a ustedes determinar el valor del límite cuando x tiende a infinito y abro un paréntesis y digo 1 más 1 sobre x al cuadrado todo elevado a la 2x. Entonces usted igualito aparece selección A, B, C, D y ustedes tienen que escoger cuál es. Ahora, ¿cómo evalúo yo esto? Si x tiende a infinito, como esto es una constante, queda la constante. Pero si x tiende a infinito, 1 entre un valor muy grande hace que todo este cociente se haga 0. Entonces yo le sumo 0. Cierro mi paréntesis. Pero como x tiende a infinito, 2 por un valor muy grande, lo que está arriba me está dando infinito. Quiere decir que finalmente esto me da como resultado 1 elevado al infinito. Y 1 elevado al infinito es una indeterminación. Y voy a explicar por qué es una indeterminación. Yo vengo y les pregunto, si yo tengo 1 elevado a la 0, ¿cuánto me da eso? 1. Si tengo 1 elevado a la 1, ¿cuánto me da eso? 1. Si tengo 1 elevado a la 2, ¿cuánto me da eso? 1. Punto suspensivo. Si tengo 1 elevado a la n, eso me da 1. Punto suspensivo. Pero si tengo 1 elevado al infinito, yo no sé qué es esto. ¿Por qué? Porque infinito, 2 puntos, no es un número. Y como no es un número, 1 al infinito es una indeterminación. Las indeterminaciones hay que romperlas. Cada vez que ustedes tengan una indeterminación de la forma 1 a la infinito, se rompe con una fórmula. La fórmula que nosotros habíamos estudiado decía que yo tenía que aplicarle el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x partida entre una función g de x y que todo este cociente estaba elevado a una función h de x, a esta potencia. Y que eso yo lo podía escribir como el límite cuando x tiende a infinito de exp. exp, ¿qué significa? Función exponencial. Ustedes abrían una llave, escribían h de x, multiplicaban por f de x sobre g de x y le restaban la unidad. Cerraban aquí y cerraban aquí.
Pero que esta función exponencial, al final, para conseguir el valor, ustedes la tenían que escribir como el número E, el número de Euler. Pero iba a estar elevado a una potencia, y la potencia precisamente era h de x, que es este, multiplicado por f de x sobre g de x, restándole la unidad. Y esta es la fórmula con la cual se resuelven las indeterminaciones de la forma 1 a la infinito. ¿Qué indica esto? Que yo vengo y vuelvo a escribir mi límite, el cual yo quiero determinar, el que está expresado como el ejemplo que yo quiero resolver. ¿Ok? Entonces, en esta parte, yo vengo y resuelvo y digo límite. Cuando x tiende a infinito, saco las cuentas acá. Perdón, aquí no. Profe, le faltó un 2, Una X. un X, sí, sí. Muchas gracias. Entonces aquí esto me queda que es x cuadrado por 1, x cuadrado. Aquí hay un 1 por este 1, me queda menos 1. Y x cuadrado por el 1 que está aquí abajo me queda x cuadrado. Entonces cuando yo estoy aquí, yo digo, ya puedo identificar, ¿quién sería este? Este es h de x. ¿Quién es este? Ese es f de x. ¿Y quién es este? El g de x. Entonces yo puedo aplicar ahora esta fórmula, porque este es f, este es g y este es h. Y ya tengo aquí quién es f, quién es g y quién es h. Entonces nosotros pasamos aquí a la parte de abajo y decimos el límite cuando x tiende a infinito. Entonces ustedes dicen, tengo que escribir exponencial. ¿Por qué? Porque aquí dice que hay que escribir en función exponencial. Entonces ustedes abren una llave, escriben la función h, que es la potencia, que es 2x. Abren un corchete. Escriben la función f, que es x cuadrado menos 1, y la dividen entre la función g. Pero a todo eso hay que restarle 1. ¿Por qué? Porque lo dice la fórmula, miren. Vamos a escribir esta llave un poquito mejor. Tomemos otra hoja. Y vamos a seguir sacando las cuentas. Así que esto es igual al límite. Cuando x tiende a infinito, de la exponencial. Abro mi llave, coloco 2x y saco las cuentas aquí. Al sacar las cuentas aquí me queda x al cuadrado menos 1. Pero este término multiplica el 1. Me queda menos x cuadrado. Y como esto está partido en 1, me queda que todo eso es x cuadrado. Y cierro. Cuando estoy aquí, yo puedo ver que puedo simplificar. Esta x con una de estas y me queda una. Este x cuadrado con este x cuadrado. Es decir, que finalmente me está quedando el límite, cuando x tiende a infinito, de la exponencial. ¿Qué me quedó aquí? 2. ¿Qué me quedó aquí? Menos 1, ¿no? Déjenme ver. X cuadrado menos 1. ¿Y qué me quedó abajo? X. ¿Cierto? Déjenme revisar algo al principio. Aquí es más. Me equivoqué. Entonces, si aquí es más, bueno, pero se puede arreglar. Aquí es más. Aquí es más. Menos mal que me di cuenta. Y aquí es más. Quiere decir que al final aquí este es más. Ahora nos tenemos que devolver con la última parte de la fórmula, que es esta, miren. Que cuando yo tengo la exponencial, ahora escribo el número e. Entonces ustedes muy elegantemente dicen, bueno, esto es igual al límite. Cuando x tiende a infinito, entonces ustedes dicen e elevado a esto que está acá. Pero 2 por 1 es 2 sobre x.
¿Cuánto me da esto? Fácil, porque resulta de que como esto está dividido por x y x se hace muy grande, esto que está acá va a ser 0. Quiere decir que el resultado final de esto es e elevado a la 0. ¿Y cuánto me da eso? 1. Y este es el resultado final. Quiere decir que si aparece selección A, selección B y varios números, ¿cuál es el número que ustedes tendrían que escoger? El número 1. ¿Ok? O si aparece, qué feo quedó este. O si aparece alguna otra expresión que sea similar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Profe, ¿sí? cuando en temas de límites se parte en X, ¿se intercambia automáticamente por 0? Sí. Cada vez que usted tenga límite, cuando x tiende a infinito de 1 partido en x, eso siempre va a ser 0. Siempre. Pero si usted tiene el límite cuando x tiende a infinito, y lo voy a escribir, positivo de x arriba, eso es infinito positivo. Si usted tiene el límite cuando x tiende a menos infinito de x, eso le da menos infinito. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso lo habíamos Vale, profe. estudiado. Muy bien. Ok, pasemos ahora, y voy a cerrar esto aquí con una línea roja, y ahora con una línea verde, negra. Y vamos a pasar ahora a los ejercicios o los ejemplos de derivadas. Profe, antes que siga, ¿puede subir un poco para copiarlo de arriba? ¿Sí? ¿Cómo no? Porfa. ¿Ahí? Sí, sí, gracias. Muy bien. Bueno, veamos ahora. Resulta que aquí nosotros necesitamos estudiar algunas cosas, pero les voy a anotar acá. En el LMS, en la parte de material complementario, está algo que se llama unidad número 3 derivadas. Y eso que está allí es un resumen en PDF del capítulo 3 de derivada del libro de James Stewart. Es decir, que por aquí nosotros vamos a estudiar. ¿Ok? Eso está en la parte del LMS. Pero para hacer los ejemplos que necesitamos resolver hoy, nosotros necesitamos ver una pequeña tablecita de resumen que tengo por acá. Ya va. Vamos a bajar un poquitico aquí. Ok. Esto es una tabla que ustedes la van a encontrar en su libro que se llama Tablas de Fórmulas de Derivación. ¿Cuántas fórmulas hay? Jóvenes, muchísimas fórmulas. Pero por ahora nosotros vamos a trabajar con esta. Para hacer una recapitulación de esto que está aquí se lee, pongan bien, D de derivada. La derivada de C, donde C es una constante. Aquí no dice partido, sino la derivada de C respecto de X. Así se va a leer. Quiere decir que la derivada de cualquier constante respecto de X va a ser 0. Siempre. Es decir, que la derivada de 1 es 0, la derivada de 2 es 0, la derivada de 1000 es 0, la derivada de una raíz es 0. Este que está acá es la derivada de una potencia.
Aquí la derivada de una potencia es que si yo voy a derivar respecto de x a la n, ustedes tienen que escribir que el resultado es la potencia que va a multiplicar a la base, pero el exponente de la potencia esta se le resta siempre la unidad. Esta que tengo aquí, que es la tercera, es la derivada de la función exponencial e a la x. Esta es la única función que cuando se deriva me vuelve a dar ella misma. Luego tengo aquí esta y las últimas son reglas. Esta es la regla del múltiplo constante. Esta es la regla de la suma. Esta es la regla de la diferencia. La regla del producto y la regla del cociente. El apóstrofe, este prima que está aquí, significa derivada. Es decir, que cuando yo vaya a derivar una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. Esta parte f' y esta parte que está aquí, diferencial, se escriben, representan lo mismo. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de una diferencia es la diferencia de las derivadas. La derivada de un producto aquí sí cambia. Y la derivada de un cociente aquí sí cambia. Pero este no lo voy a explicar sino al final. Entonces lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, antes de empezar a hacer los ejercicios, si yo tengo aquí, por ejemplo, que f de x vale 5 y yo quiero calcular la derivada de x, yo escribo f' de x y escribo 5 derivados. Pero como 5 es una constante, esto me da 0. Si yo tengo ahora la función g de x y yo digo que eso es la raíz de 3 partido en 2, y yo quiero saber cuánto vale f' de x, eso es la raíz de 3 partido en 2 derivado, y eso es 0. Pero en cambio, si yo tengo que ahora f de x es igual a x, y yo quiero saber cuánto vale f' de x, f' de x será la derivada de x. Y eso siempre es 1. ¿Por qué es 1? Porque si yo tengo x y yo lo voy a derivar, por la regla de la potencia, esto es x a la 1 y yo lo voy a derivar. Y esto es 1 por x a la 1 menos 1, y eso es 1 por x a la 0, y eso es 1 por 1, y eso me da 1. Este 1 que está aquí. ¿Qué indica esto? Que si yo, por ejemplo, tengo una función h de x igual a x al cuadrado, y yo quiero saber cuánto vale h' de x, entonces yo digo h' de x es lo mismo que a x al cuadrado derivado. Y por la regla de la potencia, eso es 2 por x elevado a la 2 menos 1. Es decir, 2 por x a la 1, y eso es 2x. Si yo tengo otra función, n de x, que es igual a 3x a la 6, y yo quiero saber cuánto vale la derivada de x, de n, entonces ustedes tomen otra hoja, dicen, la derivada de esto va a ser igual a 3x a la 6 derivado. Pero eso es lo mismo que 3 por la regla del múltiplo constante, x a la 6 derivado. Pero eso es lo mismo que 3, y al aplicar la derivada de esto me queda 6, que es el exponente, que multiplica x, pero siempre al exponente, óigase bien, siempre al exponente hay que restarle 1. Entonces me queda que esto es 3 por 6 por x a la 5. Finalmente, ¿qué me da? 18x a la 5. Ya con esto podemos empezar nosotros a hacer ejercicios. Por ejemplo, en la página 181 del libro de Stewart hay varios ejercicios.
Por ejemplo, voy a tocar el número 11. Y el número 11 me dicen, yo tengo una función g de t, ahora la variable es t, que es igual a 2 por t elevado a la menos 3 partido en 4. Y me están diciendo cuánto vale g' de t. Entonces ustedes dicen, bueno, g' de t va a ser igual, escribo todo igualito. Lo escribo entre paréntesis y digo prima, lo derivo. Quiere decir que g' de t, vamos a escribir bien este prima, va a ser igual a 2 por t elevado a la menos 3 cuartos derivado. ¿Qué fue lo que apliqué aquí? Voy a anotarlo acá. La regla del múltiplo constante. Cuando yo paso ahora para acá, que voy a derivar este, yo sigo escribiendo entre paréntesis. El exponente o la potencia pasa aquí y me queda menos 3 sobre 4. Que multiplica a t elevado a la menos 3 sobre 4. Pero recuerden, siempre hay que restarle 1. ¿Qué apliqué aquí? La regla de la potencia. Entonces, cuando estoy aquí, yo digo g' de t es igual 2 que multiplica 3 dividido por 4. Y este menos lo voy a escribir aquí adelante. Y aquí t, cuando yo saco la cuenta de este exponente que está aquí, ese exponente me queda 4 por 1 es 4, y 3 y 4 me da menos 7 dividido por 4. Aquí puedo simplificar este 4 con este 2 y aquí me queda 2. Y finalmente la derivada que estoy buscando, g' de t, es igual a menos 3 dividido por 2 por t elevado a la menos 7 sobre 4. Y esta es la respuesta. Hagamos otro ejemplo. Voy a saltar ahora al ejercicio 17. En el ejercicio 17 me dan ahora una función que se llama s. Se le aplica a la variable p minúscula. Y me dicen que eso es la raíz de p menos p. Y me dicen cuánto vale la derivada de p. Recuerden que cuando yo digo s' de p, es lo mismo que escribir la derivada de s de p. Entonces ustedes dicen aquí respecto de p. Esto y esto es lo mismo, pero esta me gusta porque es la forma abreviada. Tomemos otra hoja. Entonces yo digo acá, s' de p va a ser igual, abro un paréntesis, raíz de p, le resto p y lo derivo. ¿Qué propiedad estoy aplicando aquí? La regla de la diferencia. Y esa regla de la diferencia lo que dice es que s' de p va a ser igual al primer término derivado menos el segundo término derivado. Pero este que está aquí no lo conozco porque no sé derivar raíz. Pero todo el mundo sabe que si yo tengo una raíz, la raíz la puedo escribir como un exponente o una potencia racional. Cuando yo derivo p, cuando yo derivo p, eso es lo mismo que 1 por p a la 1 menos 1. Entonces me queda que s' de p es igual. Aquí aplico la regla de la potencia, es decir, 1 sobre 2 por p a la 1 sobre 2 y le resto 1.
Y P a la 1 menos 1 es 0. Es decir, que ya todo esto podemos decir que es 1. Así que S' de P es igual a 1 sobre 2 por P elevado a la menos 1 medio. Y esta es la respuesta. Ahora, con esto podemos sacar una deducción de que si yo tengo la raíz de X, eso es lo mismo que X elevado a la 1 medio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo X a la 1 medio y yo lo derivo, ya sabemos que eso me queda 1 sobre 2 por X elevado a la menos 1 medio. Pero 1 sobre 2 X a la menos 1 medio lo puedo escribir como 1 sobre 2 X a la 1 medio positivo. Pero eso es lo mismo que 1 sobre 2 raíz de X. Entonces de aquí puedo sacar una conclusión importante. ¿Cuál es la conclusión importante? Que cada vez que yo tenga la raíz de X y yo la derive, eso siempre va a ser igual. No tienen que hacer todos estos cálculos. 1 sobre 2 veces la raíz de X. ¿Ok? Y esto es como otra fórmula. Y esto se cumple siempre. ¿Ok? Siempre. Pasemos a otro ejemplo. Saltemos ahora, por ejemplo, al 18. De la misma página. Recuerden que la página es la 181 del libro de Stewart. Y me dicen ahora que yo tengo que y es igual a la raíz de X que multiplica a X menos 1. Y me están pidiendo cuánto vale y'. Entonces ustedes dicen, bueno, y' va a ser igual, abren un paréntesis y dicen raíz de X por X menos 1. Yo creo que no nos conviene aquí un paréntesis, sino más bien, respetándole los signos de agrupación, aquí sería un corchete, aquí sería un corchete y aquí lo derivamos. ¿Qué regla estoy aplicando aquí? Estoy aplicando aquí la regla del producto. Entonces, para la regla del producto hay una fórmula, y es la siguiente. Que si yo tengo una función f de x, y yo la multiplico por una función g de x, y yo la derivo, eso es la función g de x derivada por la función g de x sin derivar, más la función f de x sin derivar por la función g de x derivada. Y esta es la fórmula que se utiliza, que se vio en la semana de paro. Esta fórmula es la que nosotros vamos a aplicar aquí. Entonces nosotros pedimos y decimos acá, bueno, y' va a ser igual entonces. Raíz de x derivado por x menos 1 sin derivar, más raíz de x sin derivar por x menos 1 derivado. Quiere decir que y' va a ser igual. Ah, pero la raíz de x, ya nosotros la vimos aquí, que me dio esto. La ponemos directa, no tenemos por qué calcularla. Y decimos 1 sobre 2 veces la raíz de x por x menos 1, más la raíz de x. Como esto es la derivada de una diferencia, eso es la derivada del primero menos la derivada del segundo. Pero como esto es una constante, esa derivada me da 0. Y como esto es x, esta derivada me da 1. Es decir que finalmente y' es igual. Al multiplicar este por este me queda x menos 1 partido entre 2 raíz de x, que es este.
¿Y qué le sumo a esto? La raíz de x. ¿Por qué? Porque si este da 0 y este da 1, raíz de x por 1 me da este. Y este es el resultado. Ya teniendo esto, yo puedo hacer un ejercicio un poquito más elegante. Por ejemplo, voy a saltar ahora a la página 189. Entonces, en esa página, oye, qué feo me quedó esa raya. La página 189. En esa página 189 nosotros vamos a hacer el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 me dicen, hay una función que se llama g de x, que es igual a la raíz de x que multiplica a e elevado a la x. Y me piden cuánto vale g' de x. Recordemos que si yo tengo e a la x y yo lo derivo, eso es e a la x. Y también recordemos que si yo tengo la raíz de x y yo la derivo, eso es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, g' de x va a ser igual. Como es un producto, entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Quiere decir que finalmente g' de x va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz? 1 sobre 2 veces la raíz de x, está aquí. Todo eso multiplicado por e a la x, que es este. Más raíz de x, que es este. Y la derivada de e a la x, que es este. E a la x. Esto se puede seguir resolviendo. Pero por ahora, lo que necesito es que veamos nosotros cómo se aplican las propiedades. Pasemos a otra hoja y vamos a hacer ahora el ejercicio número, déjenme escoger uno por aquí, el 16. El 16 me dice que y es igual a x sobre x menos 1 al cuadrado. Y me dicen cuánto vale y', es decir, la derivada. Entonces, y' es igual a x sobre x menos 1 al cuadrado, y todo eso lo encierro en corchete y lo derivo. ¿Qué regla voy a aplicar aquí? La regla del cociente. Y esa regla que dice, voy a escribir la regla aquí, que si yo tengo f de x y lo divido entre g de x y yo todo esto lo derivo, eso va a ser igual, y paso una línea de fracción, al denominador de la función, que es g, todo esto elevado al cuadrado. Entonces arriba, ¿qué me queda? Tomo el numerador y lo derivo, y lo multiplico por el denominador, sin derivar. Luego va menos, aquí siempre va menos. El numerador sin derivar por el denominador derivado. Y esta es la fórmula que vamos a aplicar aquí, en este que está acá. Porque aquí este va a ser mi f y este va a ser mi g. Entonces nosotros decimos acá que y', vamos a hacerlo en negro, va a ser igual. Pasamos una línea de fracción. El denominador es este al cuadrado. Entonces yo escribo este, igualito como está, que es x menos 1 al cuadrado, y lo vuelvo a elevar al cuadrado. ¿Por qué lo vuelvo a elevar al cuadrado? Porque aquí dice que hay que elevarlo al cuadrado. En la parte del numerador, ¿qué tengo? Bueno, arriba yo tengo que x, yo lo tengo que derivar. Y lo tengo que multiplicar por x menos 1. Menos, recuerden, siempre va menos.
El numerador queda igual, pero el denominador x menos 1 yo lo tengo que derivar. Es decir, que finalmente y' va a ser igual. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. Vamos a pasar la línea de fracción. 1 que va a multiplicar a este sin derivar. Menos x. Pero si yo derivo este, ya nosotros hicimos ejercicios como este. La derivada de este me va a dar 1. Profe, ¿Sí? el x menos 1 está al cuadrado. Ah, ¿verdad? Me faltó el cuadrado. Yo creo que ya tengo hambre. ¿Oyeron? Vamos a borrar aquí. Aquí me faltó, entonces va más largo aquí. Entonces aquí vamos a colocar nuestro amigo cuadrado. Aquí es cuadrado, ¿cierto? Aquí es cuadrado. Aquí es cuadrado, pero este lo tenemos que derivar. Entonces aquí me queda que esto es 2 por x menos 1. Como yo tengo 2, recuerden que aquí es 2 menos 1. Todo dividido entre x menos 1, 2 por 2, 4. Ok. Me queda que y' va a ser igual. Vuelvo a pasar mi línea de fracción. Y sacamos las cuentas. 1 por esto es lo mismo que tengo aquí. Lo de abajo, ya sabemos que lo de abajo me está dando x menos 1 elevado a la 4. Menos x. Pero como yo derivé acá, este número 2 que yo tengo aquí lo puedo escribir aquí adelante. Y aquí me queda x menos 1, 2 menos 1 me queda 1. No lo coloco, lo dejo así. Cuando yo estoy en esta parte, yo lo puedo ya dejar así, pero vamos a simplificarlo. Yo escribo la línea de fracción y me doy cuenta que puedo factorizar. ¿Qué voy a factorizar? X menos 1. ¿Qué va a multiplicar? Primero, a x menos 1. ¿Por qué? Porque este x menos 1 por este x menos 1 me da x al cuadrado. Menos. Como saqué factor común, aquí lo que me queda es 2x. Y todo abajo sobre x menos 1 elevado a la 4. Yo puedo simplificar este con uno de estos 4 y me quedan 3. Tomemos otra hoja. Quiere decir que aquí me queda que y' va a ser igual. Paso mi línea de fracción. En el denominador me está quedando x menos 1 elevado a la 3. Y aquí, cuando yo quito los paréntesis y los corchetes, me queda x menos 1 menos 2x. Es decir, que con este y con este yo puedo seguir resolviendo. Entonces me queda que y' va a ser igual. X menos 2x me queda menos 2 menos x, todo dividido entre... Profe, era 1, no era 2. Ah, broma, pero ¿qué me pasa aquí? Ya va. No, aquí hay un 2, ¿ves? Este 2, 2x. Ah, sí, es verdad. Aquí era 2x, este era 1. Ok. Menos mal que ustedes están bien atentos ahí. Muchas gracias. Ok. Y todo esto elevado a la 3. Y voy a preguntarles, ¿se puede seguir resumiendo esto para poder simplificar? La respuesta es no. Es decir, que el resultado final es este. Ya para culminar, voy a escribir una línea verde y una roja. Resulta que nosotros en la clase de la semana donde tuvimos paro, nosotros vimos las derivadas por definición.
en esas derivadas por definición nosotros vimos que si yo tenía una función igual a f de x y yo quería saber quién era y', eso era lo mismo que f' de x. Pero que esto que está acá se determinaba de la siguiente manera. Y' iba a ser igual a f', pero eso iba a ser igual al límite cuando h tiende a 0, pasaba una línea de fracción y decía aquí f evaluado en x más h, perdón, en x más h, y le restaba el f de x, y eso aquí dividido por h. Y esta era la forma de encontrar la derivada de una función por definición. Si nosotros, por ejemplo, ya para ir cerrando, jóvenes, si yo, por ejemplo, tengo que la función f de x es igual a x al cuadrado, yo puedo decir aquí que f' de x es igual a 2x. ¿Cierto? Aplicando la regla de la potencia aquí. Aplicando regla potencia. ¿Por qué? Porque este 2 pasa aquí abajo y me queda aquí. Y como este 2 yo le resto 1, me queda esto. Ahora fíjense si nosotros lo hacemos por definición. Si lo hacemos por definición, nosotros tendríamos que decir límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo dividido por h. Pero la función f de x que yo voy a sustituir aquí me dice que es x al cuadrado. Entonces uno tendría que decir aquí límite cuando h tiende a 0, paso mi línea de fracción y aquí digo x más h elevado a la 2 menos x a la 2. ¿Por qué? Porque esa es la función. Y todo esto dividido por h. Si yo hago la cuenta de esto, arriba me quedaría desarrollando este cuadrado. Cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo y le resto este x cuadrado que está aquí. Y todo dividido por h. ¿Qué pudiera cancelar? Este término con este. ¿Y qué me va quedando al final? Aquí me va quedando al final que esto es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me quedó arriba? Aquí abajo. Me quedó 2xh más h cuadrado sobre h. Entonces yo puedo sacar factor común y decir límite cuando h tiende a 0, factor común que multiplica a 2x más h, todo dividido por h. ¿Y qué hago con esta h y esta h? Las cancelo. Quiere decir que finalmente me está quedando aquí que esto es el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Ahora, si h tiende a 0 en este límite por sustitución directa, eso es 2x más 0 y eso es 2x. Conclusión, f' de x es igual a 2x. Ahora observen, este resultado es el mismo resultado que está aquí. Pero aquí se hace en una línea. Pero aquí se hace como en 5 líneas o más. ¿Cuál les gusta más a ustedes? ¿El de la regla esta por una o haciéndolo por definición? ¿Ah? En lo personal, por definición. Por definición dicen uno, ¿no? Por definición es muy largo, por eso lo vamos a hacer por la regla. Esto tiene una interpretación geométrica y resulta de que si, por ejemplo, yo sé que la función f de x es igual a x al cuadrado,
Y acabamos de verificar que f de x es igual a 2x, que está aquí, pero también está aquí. Si yo digo que tengo el punto 1, 1, f' evaluado en 1 va a ser igual a 2 por 1 y eso me da 2. Y esto que está acá es la pendiente de la recta tangente. Y ustedes dirán, profesor, ¿y cómo determino yo la pendiente de la recta tangente? Utilizando la fórmula de la recta que dice que si yo tengo I menos I sub 0 es igual a M por X menos X sub 0. Entonces ustedes dirán, ¿y quién es X sub 0 y sub 0? 1, 1, que es este. ¿Y quién es M? El 2 que tengo aquí. Quiere decir que si yo quiero calcular la recta, yo digo I menos 1 es igual a 2 que multiplica a X menos 1. Quiere decir que I menos 1 es igual a 2X menos 2. Quiere decir que I es igual a 2X menos 2 y le sumo el 1, porque este lo pasé para acá. Finalmente me queda que I es igual a 2X menos 1. ¿Qué va a representar esto que está aquí? La recta tangente. ¿En qué punto? En el punto 1, 1. Ya para cerrar, una forma de poder visualizar eso es que nosotros tomemos un ejercicio gráfico en GeoGebra. Entonces, en GeoGebra, ya va. Aquí tenía otro, pero no importa, voy a borrar este. En GeoGebra, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Primero voy a graficar aquí la función f de x igual a x cuadrado. Ya saben que eso es x al cuadrado. Ahí está. Después voy a ubicar el punto 1, 1, que es el que estoy dando. Entonces abro un paréntesis y digo 1, 1. Y me da el punto. Ahí está el punto. Ahora voy a decir aquí tangente. Entonces escojo aquí tangente punto función. ¿Cuál es el punto? El punto A. ¿Y cuál es la función? La función f de x. La que tengo definida. Y fíjense que me da esta recta. Ahora miren este. Resulta que este que está aquí lo voy a poner acá. Y igual a 2x menos 1 fue lo mismo que nos dio a nosotros en el ejercicio. Esta es la recta tangente. Este que está acá es la función. Lo único que me falta es la recta normal. Pero la recta normal se saca de otra manera. Tendríamos que hacer los cálculos para ver cuánto nos da. Pero lo vamos a dejar por hoy hasta aquí.